Año 376 después de Cristo. 200.000 almas cruzaron el Danubio huyendo del terror. Los hunos, jinetes nómadas con rostros tatuados y arcos que mataban a 100 metros, incendiaban aldeas godas enteras en una sola noche. Fritigerno, líder de los tervingios de 42 años, llevó a su pueblo hasta las orillas del río, que separaba la desesperación de la esperanza. Negoció con funcionarios romanos, tierras y grano a cambio de servicio militar. Roma aceptó, Roma mintió. Los gobernadores provinciales, Lupicino y Máximo, vendían las raciones destinadas a los refugiados y las reemplazaban con perros muertos y carne podrida. Los godos pagaban una moneda de oro, el salario de un mes, por un pan del tamaño de un puño. Las madres miraban morir a sus bebés de disentería porque el agua que les daban estaba contaminada con heces humanas. El olor en los campamentos de refugiados era dulzón y putrefacto. Enfermedad, muerte y desesperación fermentándose bajo el sol de verano. Los niños tenían vientres hinchados y costillas visibles como xilófonos de hueso. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, ya no lloraban porque los cuerpos deshidratados no producían lágrimas. Durante 18 meses, esta humillación se convirtió en veneno líquido corriendo por las venas godas. En el año 377, cuando Lupicino invitó a Fritigerno a un banquete en Marcianópolis e intentó asesinarlo, el veneno finalmente estalló. Los godos masacraron las guarniciones fronterizas. Los soldados romanos murieron con los intestinos enrollados alrededor de sus propias lanzas. Las villas fueron incendiadas hasta los cimientos. Los mosaicos de dioses griegos se agrietaron bajo el calor hasta convertirse en polvo de colores. Los campos de trigo ardieron durante semanas, el humo negro visible a 50 kilómetros de distancia. Fritigerno atravesó Tracia como una plaga bíblica, pero evitaba las ciudades amuralladas. No hago la guerra a las piedras, decía, y en cambio devoraba el campo abierto, acumulando ganado, armas y hombres sedientos de venganza. Cada victoria alimentaba su ejército. Para la primavera del 378 había reunido 20.000 guerreros, hombres con cicatrices rituales en los brazos y nombres de dioses paganos tatuados en el pecho, que juraban sobre huesos de sus ancestros que cobrarían cada niño godo muerto de hambre. Valente, emperador de Oriente, tenía 50 años y un ego que lo consumiría. Su sobrino Graciano, emperador de Occidente, ya había aplastado a los alamanes en Argentaria y marchaba hacia el este con refuerzos. Pero Valente no quería compartir la gloria. Ansiaba entrar en Constantinopla solo, recibir el aplauso de las multitudes, borrar años de fracasos militares con una victoria decisiva contra bárbaros refugiados. Sus generales le suplicaron: espera a Graciano, espera los refuerzos. Los godos son más peligrosos de lo que imaginas. Valente escuchaba pero no oía. El 8 de agosto, sus exploradores reportaron que Fritigerno acampaba cerca de Adrianópolis con apenas 10.000 hombres. Era mentira. Fritigerno había ocultado su caballería en los valles del norte. Pero Valente creyó lo que necesitaba creer. La vanidad es más ciega que la ignorancia. La mañana del 9 de agosto del 378, Valente reunió a sus tropas en Adrianópolis. 15.000 legionarios de infantería pesada con escudos rectangulares, pintados de rojo y oro. Corazas de escamas que pesaban 20 kilos sobre espaldas ya cansadas. 5.000 auxiliares tracios con lanzas largas formaban los flancos. 4.000 jinetes catafractos,
envueltos en armaduras de hierro que cubrían hasta las patas de sus caballos, cerraban la columna. 24.000 hombres comenzaron a marchar desde el amanecer, bajo un sol de agosto, que convertía el metal en hierros de marcar. No llevaban suficiente agua. Nadie había ordenado llenar las cantimploras porque Valente esperaba una batalla corta, una carga decisiva, una rendición antes del mediodía, una victoria fácil contra refugiados hambrientos. Los soldados lamían el sudor salado de sus labios agrietados y tragaban polvo que convertía la saliva en barro espeso en sus gargantas. A las 11 de la mañana, divisaron el campamento godo, un círculo de carros dispuestos como murallas defensivas, con mujeres y niños visibles entre los ejes de madera. Fritigerno envió emisarios solicitando negociaciones, pero era una trampa para ganar tiempo mientras su caballería galopaba de regreso desde los valles del norte. Valente, impaciente bajo el calor abrasador, ordenó desplegar las líneas de batalla, sin esperar a que todas sus tropas llegaran. La infantería se extendió en formación de 3 filas, escudos solapados como escamas de una serpiente de acero. Los hombres temblaban no de miedo sino de agotamiento. Habían marchado 13 kilómetros sin agua en pleno verano. Sus lenguas estaban tan hinchadas que algunos no podían cerrar la boca. El olor a cuero sudado, aceite rancio de armas y el hedor acre de orina mezclada con terror llenaba el aire inmóvil y denso. Entonces comenzó el infierno, no con órdenes claras, sino con caos accidental. Un grupo de auxiliares romanos rompió formación prematuramente y atacó el campamento de carros. Fritigerno respondió con fuego. Ordenó incendiar el pasto seco que rodeaba las posiciones romanas. Las llamas devoraron los campos en minutos, creando una pared rugiente de 4 metros de altura que el viento empujó directamente hacia las legiones. El humo negro cegaba a los soldados, que tosían coágulos de sangre mientras el aire caliente quemaba sus pulmones por dentro. El metal de las armaduras se calentó tanto que la piel debajo comenzó a ampollar y chisporrotear como carne en una sartén. Algunos hombres se arrancaron las corazas con manos desnudas, prefiriendo morir sin protección que asados vivos dentro de hornos de hierro que ellos mismos llevaban puestos. Los gritos de «¡Agua! ¡Agua!» superaban los gritos de batalla. No había agua, solo fuego, humo negro que olía a pelo quemado, y la certeza lenta y terrible de que esto no era una victoria rápida. Entonces, desde el norte, llegó el sonido que convertiría la derrota en apocalipsis. Primero fue un murmullo sordo, como trueno distante en una tormenta de verano. Después se volvió más fuerte, un tamborileo rítmico que hacía vibrar el suelo bajo las sandalias romanas. Los pájaros escaparon de los árboles en nubes oscuras. El polvo en el horizonte se elevó como una cortina marrón, y entonces aparecieron 20.000 jinetes godos de Alateo y Sáfrax, una avalancha de carne, hierro y furia, que descendía sobre las colinas como el juicio final materializado. El sonido de 40.000 cascos golpeando la tierra se convirtió en un trueno continuo que ahogaba los gritos humanos, un rugido primordial que anunciaba la muerte antes de que llegara. Las lanzas godas brillaban como rayos bajo el sol. Los rostros de los jinetes estaban pintados con ceniza de sus fogatas y sangre de sus sacrificios. No gritaban órdenes, simplemente venían, inevitables como una marea de hierro. Golpearon el flanco derecho romano como un martillo de guerra contra cristal. Los jinetes catafractos romanos, ya agotados, deshidratados, desorganizados, se desintegraron en un segundo.
Las lanzas godas atravesaron armaduras de hierro como si fueran lino. Los caballos romanos, ciegos de pánico, se estrellaron unos contra otros, arrojando a sus jinetes bajo las patas de otros caballos, que los pisotearon hasta convertirlos en pulpa roja mezclada con fragmentos de hueso blanco. Los que intentaron huir fueron perseguidos durante kilómetros, clavados con lanzas en la espalda hasta que cayeron de sus monturas y rodaron por el suelo dejando rastros carmesí en el polvo. Los que permanecieron fueron rodeados. La caballería goda giró en círculos alrededor de la infantería romana, cerrando el cerco con precisión brutal, creando una trampa viviente de carne comprimida y metal retorcido de la que no había escape posible. Los legionarios, empujados hacia el centro por la presión de miles de cuerpos, ya no podían usar sus armas. Los escudos se presionaban contra los pechos de los hombres detrás de ellos con tanta fuerza que las costillas comenzaron a romperse con chasquidos audibles como ramas secas. Algunos murieron de pie, asfixiados, sostenidos erguidos por la masa humana comprimida que los rodeaba. Los gladios eran inútiles. No había espacio para apuñalar, ni siquiera para levantar un brazo. Los godos, desde sus caballos, lanzaban jabalinas hacia abajo en ángulos verticales, clavándolas en hombros, cráneos, espaldas desprotegidas. Cada lanza encontraba carne porque era imposible fallar cuando disparabas a una masa humana tan densa que había dejado de ser hombres individuales y se había convertido en una sola criatura gigante y moribunda de metal retorciéndose. Un legionario llamado Marcus, de 28 años, hijo de un granjero de Panonia, murió con una lanza goda atravesando su ojo izquierdo hasta salir por la nuca. Había escrito a su esposa 2 días antes: «Volveré después de esta última campaña. Compraré esa granja que siempre quisiste». La carta, encontrada en su cinturón 3 días después por saqueadores analfabetos, fue usada para encender fogatas. Un tribuno llamado Trajano, veterano de 17 campañas en Germania y Persia, intentó organizar una retirada ordenada hacia el sur. Fue decapitado por un hacha goda que cortó su cuello limpiamente. Su cabeza rodó bajo los pies de sus propios hombres, los ojos todavía abiertos, la boca todavía formando órdenes que nadie escucharía. Un joven recluto llamado Gaius, en su primera batalla a los 17 años, vomitó de terror puro y después comenzó a reírse histéricamente mientras lloraba, hasta que una flecha le atravesó la garganta, y su risa se convirtió en un gorgoteo burbujeante que duró 30 segundos eternos antes de que el silencio lo reclamara. El emperador Valente, rodeado por su guardia pretoriana, intentó escapar hacia el sur mientras todo colapsaba a su alrededor. Los godos persiguieron a la guardia imperial como lobos tras ciervos heridos. Uno por uno, los mejores soldados de Roma cayeron con lanzas en las espaldas. Valente, desmontado, con una flecha clavada en el muslo que goteaba sangre dentro de su bota, buscó refugio en una casa de campo fortificada junto con los guardias sobrevivientes. Los godos la rodearon. Cuando los romanos no se rindieron, los godos apilaron madera seca contra las paredes y le prendieron fuego. El techo colapsó en una explosión de chispas naranjas. Los hombres adentro gritaron mientras el fuego devoraba sus pulmones. Gritos que se volvieron cada vez más agudos hasta convertirse en chillidos inhumanos, que finalmente se apagaron en silencio crepitante. Días después, cuando las cenizas se enfriaron lo suficiente para hurgar entre ellas, los cuerpos estaban tan carbonizados que era imposible identificar quién había sido emperador y quién había sido guardia. Valente desapareció de la historia convertido en carbón
y humo negro. Para las 6 de la tarde, todo había terminado. 40.000 romanos yacían muertos en un área de 5 kilómetros cuadrados. Los cuerpos se apilaban en montículos de 3 metros de altura, formando colinas de carne humana que atraerían cuervos durante semanas. Los heridos, 10.000 hombres con miembros amputados, intestinos colgando como cuerdas grises, mandíbulas destrozadas, se arrastraban por los campos pidiendo agua que nadie les daría. Los godos caminaban entre ellos metódicamente, degollando a los oficiales de alto rango cuyos uniformes todavía eran identificables, y dejando que los soldados comunes se desangraran lentamente en charcos que atraían moscas en nubes zumbantes. El olor a sangre, mierda y carne quemada bajo el sol de agosto era tan intenso que los habitantes de Adrianópolis, a 11 kilómetros de distancia, cerraron sus puertas y ventanas, pero aún así vomitaban del hedor que el viento arrastraba. Fritigerno no persiguió a los supervivientes hasta Constantinopla. Sabía que sus guerreros no podían tomar ciudades con murallas de piedra de 20 metros. En cambio, saqueó Tracia durante 3 meses, incendiando sistemáticamente todo lo que Roma había construido durante 4 siglos. Villas con bibliotecas enteras fueron reducidas a cenizas. Acueductos que habían traído agua limpia durante 300 años fueron destruidos piedra por piedra. Los esclavos fueron liberados. Algunos se unieron a los godos, otros simplemente vagaron sin rumbo hasta morir de hambre en caminos vacíos. Las ciudades pequeñas abrieron sus puertas y suplicaron clemencia. Algunas la recibieron, otras fueron saqueadas de todos modos porque el odio no siempre responde a la lógica. Los supervivientes romanos llegaron a Constantinopla en grupos dispersos durante semanas. Hombres sin armaduras, sin armas, muchos sin zapatos, porque se los habían quitado para correr más rápido hacia la salvación. Sus pies dejaban huellas sangrientas en las calles de mármol blanco de la capital. Algunos habían perdido la razón por completo. Miraban fijamente al vacío con ojos muertos, sin hablar, temblando incluso bajo el calor sofocante. Los ciudadanos los observaban en silencio incómodo. Estas eran las legiones invencibles de Roma, reducidas a espectros traumatizados que saltaban aterrorizados ante cualquier ruido fuerte. Los niños señalaban con dedos inocentes y preguntaban, ¿esos son soldados? Sus padres los callaban rápidamente y desviaban la mirada. Teodosio, nombrado nuevo emperador de Oriente en enero del 379, pasó los siguientes 3 años reconstruyendo el ejército destruido. Reclutó bárbaros en masa, godos, vándalos, alanos, ofreciéndoles tierras y oro para servir bajo estandartes romanos. La ironía era venenosa. Roma ahora dependía de los mismos pueblos que acababan de destruir sus legiones. En el 382 firmó un tratado con Fritigerno permitiendo que los godos se asentaran dentro del imperio como federados, con sus propios líderes, sus propias leyes, su propia autonomía militar. Roma había perdido el monopolio de la violencia dentro de sus fronteras. El precedente estaba grabado en sangre. Durante las décadas siguientes, los comandantes romanos estudiaron Adrianópolis como una lección anatómica de arrogancia. Los manuales militares dedicaban capítulos enteros a cómo evitar otro desastre así. Nunca subestimar la caballería bárbara. Nunca dividir fuerzas sin reconocimiento adecuado. Nunca luchar bajo condiciones que favorecen al enemigo. Valente se convirtió en sinónimo de necedad imperial, su nombre un insulto susurrado en los cuarteles militares. No seas un valente. Para los godos,
Adrianópolis fue vindicación divina. Cada guerrero que luchó ese día se convirtió en leyenda entre su pueblo. Las madres nombraban a sus hijos en honor a Fritigerno. Los bardos cantaban baladas sobre el día en que los hambrientos se levantaron y bañaron la tierra con la sangre de los opresores hasta que los campos bebieron durante días. La victoria les dio identidad. Ya no eran refugiados miserables mendigando sobras, sino un pueblo capaz de romper el águila romana. Nunca olvidarían, nunca perdonarían. La herida abierta en Adrianópolis nunca cerró. Sangró continuamente durante un siglo, hasta que Roma se quedó sin vida que derramar. 40 años después, Alarico, un godo que había servido bajo Teodosio como federado, saquearía la propia Roma, algo que no sucedía desde hacía 800 años. Los vándalos cruzarían a África y cortarían el suministro de grano que alimentaba Italia. Los hunos llegarían hasta las murallas de la misma Constantinopla. Y finalmente, en el 486, un general bárbaro depondría al último emperador occidental como si quitara una máscara vieja de un actor cansado. La batalla duró 6 horas. Pero Adrianópolis no fue un evento. Fue una sentencia de muerte pronunciada en voz alta. Las águilas de oro que las legiones llevaban ya no eran símbolos de invencibilidad divina. Solo eran metal. Y el metal, cuando se calienta lo suficiente, siempre se funde.